Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Guasave, Sinaloa. El día de hoy vamos a conocer una casa muy especial, como pueden ver. Estamos con el arquitecto Raúl. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Aquí. Es un gusto estar aquí en la tierra del calor para conocer esta casa que se ve que se adapta muy bien al calor. Vean la vegetación, cómo prolifera. Platícanos, por favor, qué vamos a ver el día de hoy y un poquito sobre Guasave. Bueno, pues Guasave es para bien sabido que nuestro clima por acá en la región tenemos 8 meses de calor. 4 de ellos es de un calor que nuestras temperaturas oscilan de las 36 a los 46 grados. Entonces, un poquito la arquitectura que nos gusta hacer o que me gusta hacer, o en especial este que vamos a ver, es responder básicamente a la orientación. Este es un lote que tiene una fachada hacia lo que es el sur, por eso está todo cerrado. Tenemos el norte de aquel lado, pero una de las cosas que yo enfatizo mucho en los trabajos que hacemos es que de a la calle no se ve absolutamente nada de lo que sucede allá adentro. Y una vez que abrimos la puerta, descubrimos cuál es la dinámica de la atmósfera que se vive. Como ya ven, pues me gustan mucho los árboles, me gusta mucho la naturaleza. Y en realidad aquí en la casa hay dos enredaderas que son las que están forrando todo lo que es el proyecto, en las cuales básicamente lo que nosotros hacemos es una poda, pero muy básica. Es decir, la enredadera es libre de irse por donde quiera. Mucha gente me dice, oiga, pero si le está tapando la fachada, y nosotros decimos es que no hay fachada. Aquí lo que hace la naturaleza es que nuestras fachadas todos los días son diferentes. Qué belleza. Platícanos un poco de la vegetación, qué tipo de enredaderas son. Esta es una enredadera que se llama Sisus, es una enredadera verde que su característica es que le gusta mucho el sol. Esa la puedes plantar y ella siempre va a ir, es una trepadora. Entonces, pero siempre va a andar buscando el sol. Si tú la pones en un lugar sombreado, no se desarrolla. Ahorita la vamos a ver ahí atrás, que es mi jardín experimental, donde no se desarrolló porque no le da el sol. A diferencia que esta, que cada vez te digo, en especial le gusta el tiempo de lluvias cuando más se recomienda plantarlas porque es cuando más intensa se pone y más rápido crece. Que en Y, realidad esta la podamos, se poda y vuelve otra vez a forrar. oye, y además te sirve para protegerte del calor, Sí, ¿verdad? claro. Porque es una barrera Sí, natural. sí, sí, claro. Parte del colchón térmico que nos da Ajá. la bondad de cuál es la visual que tenemos. Genial. Te Bien. reduce también tener esta fachada ciega, el ruido, ¿verdad? Con el Sí, paso de claro. los camiones. Ahorita van a ver. Y sobre esto, platícanos qué significa ese tubo. Bueno, este tubo es uno de los ejercicios que andamos haciendo nosotros, tecnificando los procesos de arborización. Lo que llamamos, cuando se ponen estos tubos, se llaman un riego profundo. Lo que haces es que educas a la planta a que el agua, el riego se va directamente a la raíz y no de manera superficial. Bueno, ¿para qué es eso? Para educar a la planta a que siempre la raíz va a ir hacia abajo y no hacia arriba, que es cuando, por ejemplo, los árboles empiezan a levantar las banquetas, es porque están buscando esa agua que les cae de arriba. En este caso, el agua le cae desde abajo. Y este pequeño tubito es un PVC de 2 pulgadas con unas perforaciones. En el hoyo lo que se hace es una base de gravilla y después se sienta lo que es el árbol con el tubo a esa profundidad y listo, se riega por aquí y Interesantísimo. ocupa menos agua. Además, ¿y a qué profundidad va? No, el tubo este tiene 1 metro de corte, tiene 40 centímetros, en cierre 60. Y el arbolito tiene pues básicamente los 50 de profundidad por el brote que tenía ahí de la raíz. Está genial. Algo que aprendimos tanto en YouTube como en el curso con la Ah, sí. arquitecta Beatriz de Anda, es que estos se llaman tutores. Ah, pues, Es una varilla ahí, pero es un tutor, no. porque le enseña al árbol Sí, estar a erguido. crecer. Sí, estar derechito. Oye, y platícanos del sistema estructural que vamos a conocer. Ok, aquí hay un sistema estructural mixto, acero, concreto aparente y lo que es el ladrillo aparente. Aquí en este caso este es un balcón que tenemos un volado de 1 metro. Este es un balcón que lo que hace es, básicamente este muro solamente es una pantalla que nos está bloqueando la vista, pero que arriba de esa pantalla hay toda una zona de vegetal aquí, que es la que suministra iluminación a las 2 recámaras que tenemos en esta parte. Bueno, pues vamos a conocerla. Pues invitados. Genial. O sea, es una pantalla sur. Sí, sur. Está dándote privacidad y te está conteniendo del sol. Vean Y qué aquí- belleza. Y aquí entramos, no sé si te das cuenta, pero desde que cruzas la puerta
Hay un cambio aquí de temperatura. ¡Qué cosas! Es increíble. ¿Y cómo lo logras? Pues con este árbol. ¿Qué es este árbol? Los árboles estos son amapas. Flor rosa. Estas son amapas rosas. Sí, en amapas tenemos rosa, morada, blanca y lo que es amarilla, la lluvia de oro, que son las que plantamos allá afuera. Aquí en este caso, toda la enredadera que ustedes vieron, el discurso, todo ese, son estas 2 enredaderas nada más, la que están haciendo y forrando todo el... Mande. Aquí se ven secas porque no tienen sol. Exactamente, y aparte porque ya el clima ya está cambiando, ya nos llegó el otoño, o nos está llegando el otoño, y lo que hace esta enredadera es que hace una especie como que inverna. Pero si el otro año, si Dios quiere, en marzo, cuando llega primavera, otra vez empieza a enverdecer. ¿En serio? Así es. Está súper bonito toda esta sombra que consigues. Fíjense la enredadera de este lado. No, esa viaja, esa es libre. Aquí no las contenemos, salvo que aquí podamos nada más esto para poder pasar y cosas de esas, pero... ¿Y todo esto nace de aquí, de estas dos? Todas esas 2 nada más, las que tú vas a ver. ¡Qué locura! Oye, y allá es un muro gavión, o sea, tiene muchos sistemas. Ese es un muro gavión. También controlas el sur. Claro, ese es el poniente. El poniente. Sur poniente, pero pues si ves, cuando tenemos la luz, no es que nos afecte, no es que le saquemos al sol, al contrario, lo aprovechamos porque todo el discurso de sombra que nos da hacia ese lado es como si estuviéramos en una palapa, pero tenemos una losa de concreto, pues. La disfrazamos simplemente en el piso. Está buenísimo y me encantan los perfiles que utilizaste de los PTRs. PTR. Estos se utilizaban mucho en las casas de los 70. Sí. Oye, y también experimentaste con pavimentos. Aquí, en casi ninguno de mis trabajos lo que hacemos es no pavimentar más de lo necesario. Estos pavimentos nos sirven, por ejemplo, mira, este es un bajante pluvial, pero hasta la vez este es un desarrollo que viene del cuarto de lavado, de las lavadoras. Con esta agua, nunca aviento agua a la calle, todo eso se desarrolla y se consume en este pequeño jardín que tenemos acá. O sea, ¿esto es agua de la lluvia? Este es agua de la lluvia y aparte está conectada a la lavadora. ¿También es agua gris? Es agua gris y que aquí mismo se permea, no sale a la calle. Ok. ¿Y sí te ayuda con las plantas, el agua gris? El único detalle con las plantas en este espacio, que es el que no tenemos, pero al principio sí teníamos, es que nos hemos dado cuenta que a la planta no le gusta que no la tomes en cuenta. Aquí siempre hay carros. Entonces por eso las plantas nunca se dieron. Es decir, no hay, como que ellas sienten como que ¿para qué estoy? Y si nadie me ve, nadie me toca, y pues no, y esa es la realidad, por eso se ven esas. Qué interesante, ¿eh? Ok. Y aquí se une la oficina con la casa. Este es mi oficina, así es un terreno, son 2 terrenos, hasta ese perfil es 8 metros de ahí para allá, y 6 metros, y de ahí para allá son 8 metros. La oficina mide 6 por 6, lo que es. Y ya tenemos este pasillo que nos conduce al otro discurso que es atrás de los jardines. Excelente, me encanta la pieza toda vidriada, pero protegida con la cubierta, ¿verdad? Sí, claro, y con el árbol. ¿Y cómo aíslas la temperatura, el calor? Porque veo que es un techo de lámina. Sí, es un sistema constructivo que ya tenemos muy tecnificado, no lo hacemos perfectamente, pero lo hemos venido haciendo desde hace 8 años para acá. Es un sistema que tiene, en primera instancia, lo que son tablas. Las tablas trabajadas son tablas de pino. Segunda, las protegemos con una lámina galvanizada, la R72, la más común que se usa en los tejabanes. Y enseguida la parte superior, para hacerle esa termicidad, le ponemos la capa de poliuretano de 1 pulgada. Entonces hace lo que aísla la temperatura, que en realidad ahí no es caliente tampoco. Excelente. ¿Y el poliuretano cómo lo compras ese de 1 pulgada? ¿Nomás así el tablero? Aspriado, no, ese se aspría. Aquí vienen y lo tiran y ya se hincha y ya se genera toda la capa y después se impermeabiliza. Interesante. Pero tiene todas esas capas de aislamiento. De aislamiento, sí. Ok, muy bien. Pues y una de las propiedades de la madera es que casi no es conductor térmico, entonces claro, ahí nos sirve también. Buenísimo. Soy un amante del pino, se van a dar cuenta en la casa. Me gusta mucho la atmósfera que tiene la casa, así sin la luz encendida. Ahorita las encendemos, pero así con solamente la luz natural, es increíble lo que cambia. Sí, claro. La temperatura aquí adentro. Mira, tanto la temperatura como la psique de pensamiento. Aquí en esta casa las luces no las encendemos salvo cuando se necesitan, que ya te estoy hablando después de las 6 de la tarde.
Ya nos hemos como que acostumbrado a la intensidad lumínica que no nos afecta tanto el sol. De hecho, hasta yo salir ahí con estos lentes, hacer ese cambio, es como que el flachazo, donde no estamos acostumbrados a prender estas bombillas. Está genial, ¿eh? Y entonces, bueno, este patio, claro, es norte completamente. Ese es el norte, así es. Entonces tienes ahí Norte limpio. una selva. Sí. ¿Y ese muro de piedra lo levantaron ustedes? Claro. Sí, es que es una piedra que no es netamente el muro de piedra, está pegada en el muro de bloque. Se pega pieza por pieza y después en boquilla, cemento, arena, pieza por pieza, como si estuviera haciendo el betún de un pastel. Cada oquedad es rellenada. Y esa es la piedra bola. Y ahí se ríen las personas cuando dicen la piedra bola. Esa es la piedra que cuando vas aquí, por ejemplo, muy común a Las Cribas, donde sacan los agregados. Ajá. Ese es el cerro más alto porque no hayan qué hacer con ella. Esa casi te la regalan para que te la traigas. ¿En serio? ¿No la quieren? Esa es la más difícil porque la tienen que triturar. Y piedra triturada venden muy poca, pues. Entonces son los cerros más grandes. Y esa es bien barata traerla. Lo que no es tan barato es colocarla. La mano de obra, claro, sí, es pesada. porque es más tardado. Y cuéntanos un poco de las medidas entonces. ¿Qué dimensión tiene esta casa? Esta casa donde estamos en el área, esto tiene 4 metros por 8 metros. Se hace 5 hasta acá. Son 5 por 8, que es de cota exterior. De cota a cota exterior son 8 metros. Ok. Entonces tenemos aquí, si se dan cuenta, yo no tengo un área de comedor como tal, sino que mi área de comedor es suplida, aunque es la misma, es esta parte de aquí, que es mi desayunador y a la vez es el comedor y es donde cenamos y aquí es casi donde se hace todo. Entonces no necesitamos, yo tengo un pequeño cliché con eso del comedor que no es tan utilizado y cuesta bastante hacerle un monumento que se usa nada más en Navidad y en fiestas, en años, en cumpleaños. No, la verdad que está muy, muy práctico, esa es la palabra, Sí. es muy funcional y te ayuda a tener esta sensación del espacio muy amplio, ¿verdad? Sí, claro. Pues Sí, sí. no tienes muros prácticamente No. en toda tu sala comedor. Oye, aquí dejas otra vez bloques aparentes. Sí, de hecho ese blog está así, que si te das cuenta, Abraham, mira, por aquí está uno, y lo voy a anotar, ¿no? Ahí va un poliducto. Siempre estuvo pensado que fuera así. Una de las cosas que yo siempre digo a las personas cuando nos gusta para hacer un trabajo es que a veces nosotros sobrecargamos las cosas cuando no hay necesidad. Es decir, si uno viene aquí de visita, al menos que yo les diga que está ese blog que no estaba comprado en ningún lado, sino que es el mismo blog que se pegó de la barda colindante, se dan cuenta. Claro. Yo les digo, mejor inviértanlo en unos sistemas de cocina, por ejemplo. En vez de yo haber invertido en haber comprado más granito, pues mejor le invierto al sistema Blue porque haga mi sistema automático. Pues. Buenísimo. ¿Me explico? Claro. Entonces, y esas mismas cosas yo se las explico a las personas. Y entonces ellos deciden a qué le atoran y a qué no. Eso está bueno. Es que es súper práctico y al final encuentras mucha belleza. Por ejemplo, tus muros. Platícanos de los muros. ¿Son cemento pulido? ¿Son concreto aparente? Son concretos, son muros de concreto. En este caso, nada más le dimos una bañada de cemento, una bañadita, una lechada, pero son muros macizos de concreto, lo que son estos dos. Ok. Y ahí quedan. Lo demás, aquí la casa lo único que tiene pintura es la losa, por la premiante era un crédito hipotecario y teníamos que avanzar. Pero de ahí para allá, la casa no está pintada. Ese muro es una mezcla que hicimos con cemento gris y cemento blanco, que actualmente ya hay muchas marcas que manejan ese tipo de acabado y que nosotros ya lo estamos manejando, pero aquí todavía no existían. Es decir, nosotros hicimos este medio experimento y y lo aplicamos en toda la casa. Quedó muy bien. Y la escalera, aquí en la escalera sí te saltaste las medidas tradicionales. Sí, claro. Completo. Pero que hemos visto en otros países que también lo hacen y que de esa manera consiguen soluciones muy interesantes. Sí, pasa también que, aquí solamente me excedí con 2 centímetros de 18 reglamentarios. Ajá. Tienen 20 cada peralte, pero para poder que me diera lo que era la altura y demás, pues no se siente tan pesada a la hora de estar funcionando. Y constructivamente, platícanos, ¿es una viga, es una IPR? Es una IPR con una solera, y eso básicamente es la viga IPR, tiene estas soleras y unas placas de aquí de solera, y estos son los tablones de pino, que tienen 1 metro por 28. Y como también tenemos una carpintería, pues nosotros hicimos todo el trabajo de carpintería aquí. Ah, pues excelente.
¿Y cómo se ancla? ¿Cómo anclas la viga? La viga está, aquí tiene una pata que está soldada en esta parte de acá y está soldada ya en la parte de la losa allá y básicamente es toda la trinca que tiene. ¿En serio? Sí, pues funciona, es muy cortito pues y funciona a péndulo nada más. Está como que recargada nada más. Ok, excelente. Y el barandal pues es la cosa más sencillita. Pues en realidad no hay muchas complicaciones técnicas al resolver un proyecto. A veces nosotros mismos Uno solo, ¿verdad? hay muchas cosas muy sencillas que Los arquitectos nos creamos problemas y luego queremos solucionarlos. solucionar. Sí, no, aquí no. Aquí es todo lo contrario. Por ejemplo, los formatos de estos vidrios, básicamente la altura no es una altura determinada porque así me dio la gana, ¿no? Porque la templadora esa es la altura máxima que me fabrica. Entonces yo me fui con esa altura, por eso aquí yo quería siempre que fuera ese cristal, pero sin ninguna división, ni siquiera que fuera cristal a hueso. Pero simplemente me tuve que pegar a la altura que me permitían. Se ve increíble que sea cristal a hueso, una sola pieza. Una sola pieza. Porque luego estamos acostumbrados a ver las mitades con costillas. Sí. Interrumpe la visual. Ujú. Y aquí entonces, para la ventilación, dejaste solamente una puerta. Es una puerta porque, mira, hay una cosa que vivo en una tierra caliente y te voy a ser totalmente honesto, me repone el calor. No sea repugnante, diría. Entonces, es una casa que siempre, bueno, no siempre está refrigerada. En realidad, como es la planta baja, y si te das cuenta también la altura de la losa no es una altura prominente, tenemos 250 nada más de altura. Ajá. ¿Sí? Y ahí arriba, lo que aquí esta área, si yo prendo ese equipo, es muy rápido, 2 minutos quizá yo ya tengo templado toda esta parte de aquí. La otra es que no nos gusta tanto esto de tener abierto, por aquí donde vivimos nosotros hay mucha polvo, pues. Entonces, si yo tengo puertas abiertas, no, pues me mazapano aquí y esas cosas. Y hay pues, que estar barriendo como en Sí. las casas de las abuelitas Sí. que barren en la mañana, Ándele. en la tarde, todo el día. Vean qué belleza eso. Es que el haberle dejado este gran jardín al norte, ¿qué te dicen? Pues yo creo que traes a tus clientes todo, cada que vas a construir. ¿Qué te dicen cuando vienen? Pues todo les gusta. Es que son cosas como que no son muy típicas de que lo vean por acá o estamos tan acostumbrados como que los proyectos o los jardines quedan en las oquedades de los proyectos y no que los proyectos estén en los jardines, pues. Eso. Entonces cambia la perspectiva y esta en realidad es una terraza muy social, por eso no tengo comedor. Porque si nosotros vamos a tener una reunión, es aquí. Si vamos a comer, es aquí, cuando ya viene más gente, pues. ¿Me Claro. explico? Y entonces aquí, pues sí, es un centro de reunión bastante visitado por mis colegas y amigos. Y que obviamente aquí la temperatura cambia muy diferente a la que tenemos allá afuera. Claro. Y eso solamente lo logramos con una bañadita en los jardines, mojamos el piso un poquito y listo, prendemos el abanico y ya medio se puede estar aquí. En los tiempos... Los buenos. En los buenos, pues porque hay unos del agosto que no, ni madres, ni mojando lo que mojes, se pone fuerte el calor. Y aquí tienes también la cubierta con la lámina. Sí, nada más que este ejercicio es otro tipo de cubierta, donde por ejemplo aquí el sistema estructural son las puras tablas. Aquí no hay, salvo los portantes estos PTR, y esa lámina es de otra, esa lámina es Pilcro, es una lámina más fina, que es una como beisecita. Sí. Pero es lo mismo, tiene poliuretano por arriba para aislar un poquito la conducción térmica. Y arriba el poliuretano, El aislante, impermeabilizante. impermeabilizante. El impermeabilizante. Y estos son los helechos que me decías. Estos son los helechos que me decían que no se iba a dar cuando no estaba esa parte y que le daba mucho el sol. Y resulta que fueron los que se dieron más bonito y más predominantes, de los cuales estoy bien orgulloso. Y es que también tiene sentido porque es norte. Es norte, pero antes no había este árbol, estaba muy chiquito. Okay. Entonces aquí en el este y en las 12 por ahí le daba en esta esquina todo el sol, pero bastante bonito. Antes aquí había césped, todo esto era césped, no era esta plazoleta. Pero empezamos a llenarlo con el árbol, la sombra del cuerpo y el césped se empezó a secar. Y entonces pues es su condición natural del césped para hacer necesita sol. Entonces aquí ya no hay sol. Por eso es que lo quitamos y hicimos las plataformas estas en un ejercicio de un firme pues diferente a lo que se hace comúnmente. Está muy bien. ¿Qué De repente solamente el cemento lavado. Sí, la perita lavada y la piedra laja nada más. Pero esto es bien importante, ¿va? Que le dejaste esos Esas espacios. canaletas. Ajá. Aquí decir, no es que no haya querido juntarlas, es que necesito no juntarlas.
para poder que todo esto sea permeable. Pues te comentaba que a la última tormenta que tuvimos de lluvia 3 días, tú venías, salvo que se veía mojado, pero nunca había ni una leve intención de que se inundara, pues no. Todo era absorbido en esta partecita de aquí de este jardín, todo el agua que caía. Oye, ¿y los muros ya tenían esa altura o tú los creciste? No, nosotros lo hicimos desde inicio. Ah, o sea, tiene tú lo hiciste 4 completo. metros. Sí. Qué buena inversión, ¿eh? Eh, Sí, es que es una muy buena inversión. sí, O sea, pues ¿cuánto mide el muro? 4 metros, tiene 4 metros de alto. Pero vean eso, o sea, es que muchas veces no entendemos que los muros bajitos no contienen lo suficiente, ¿verdad? Aparte de aquí, pues era un poquito de darnos esta privacidad porque este jardín sí iba a ser como... Pues si te das cuenta, mira, aquí estamos, sigue lo caótico allá del tráfico circulando y no es tan notorio, pues. No, no te enteras. Siempre se cruzó. Incluso cuando hicimos el proyecto, la primera raya que hicimos fueron de la colindancia hacia acá 5 metros que no se iban a tocar. 5 metros. 5 metros que no se iban a tocar. Y no fue por restricción del No, fue mi restricción propia. Eso. 5 metros para generar un jardín, pues un área no construida. Entonces esa siempre fue la dinámica. Nunca se movió esos 5 metros. Humano maestrado. Dice Buda que el mejor humano es el que se adiestra a sí mismo. Aquí tú solo. Aquí yo solo. Y Oye. la otra que no te he contado porque no se alcanza a ver, pero si que ahorita subimos y ves, es que las losas de las recámaras son de madera. Vigas y tablas. Ah, Es un sistema que yo tengo. Esta casa tiene hacia lo que es el poniente una piel doble muro que tiene unos pequeños huecos que hace que me enfría o no me deja pasar lo caliente hacia lo que es el interior de las recámaras. vamos a verlo. Ahí vamos. Tiene sus cositas. Me llama mucho la atención cómo no se siente que estemos en Wasabi. Ah, eso es lo primero que me dicen acá. ¿Verdad? O sea, la luz, simplemente jóvenes, lo que están viendo en la cámara, la luz, La natural. es muy suave. No Sí, es muy la suave. luz fuerte que veíamos al inicio del video, que tenía que ponerme casi atrás del sol. Y aquí la planta es muy sencilla. Tenemos el área de lavado, un pequeño cubo de luz ahí que nos baña de luz esta parte de acá. ¿Qué? Y la donde vamos a entrar, una de las recámaras. La recámara básicamente es... Oye, aquí sí está muy sobre. súper fresco. Bueno, sí, aquí tenemos estas losas de madera. Es la losa estructural, no es decoración, es la viga, está cargando la tabla, la tabla aquí usábamos anteriormente, en vez de la lámina, usábamos una masilla de cemento arena y después poliuretano impermeabilizábamos. Pero después nos dimos cuenta como que la lámina nos resolvía eso, era más rápido, más práctico y cambiamos a la lámina. A ver. Yo estoy sorprendido. Está muy fresco esto. Sí. Entonces es por el techo, obviamente. Y por aquí, este es doble muro. Este es el poniente allá. Entonces ahí tengo dos muros separados y hay unos tubos en medio que lo que hace es que la incidencia saca el vapor. Entonces por eso este muro está fresco, pues. Vertiéntalo. ¿Y esos tubos cómo? Están así nomás metidos entre muro y ese. Ahí tienen los tubos de PVC de 3/4, por ahí sale el vapor. O asumo que tiene que subir por ahí porque el libro decía eso. Ok. Pero la realidad es que el de Ecología, Sistemas Ecológicos, no me acuerdo del autor, ahí lo tengo, ahorita te lo enseño. Y me daba este detalle de una de las posibles soluciones para poder enfriar o que la conducción no se viniera hacia acá. Entonces haces la cámara de aire, pero además le pones tubos. Es la cámara, así es la palabra. Sí. Cámara de aire. Y Para entonces, el vapor, pues, porque si la dejas al descubierto, vete con la lluvia, te va a meter el agua, pues. Claro. Entonces por eso la tienes que sellar y nomás que salgan las puntitas de los tubos. Claro. Está muy interesante. Y además el techo. El techo es de viguería de madera, viga estructural, y dices que arriba trae lámina. No, este tiene una cama de cemento arena como una torta, la mezcla de cemento arena. Okay. Y arriba tiene poliuretano de 1 pulgada y arriba tiene el impermeabilizante. O sea, son 3 capas, pues, para llegar a ser. El poliuretano es del Aspriado. Es que el asprían. Y obviamente, pues aquí el discurso de la luz natural, como te dije hace rato, pues, que me dijiste prende los focos, yo te dije para qué, si no se ocupan. Ahí está eso que se ve amarillo, es el poliuretano. Ahí está, mira. Y de hecho ese es un ejercicio que estoy haciendo, de saber cuánto va a durar esa tabla, que no tiene absolutamente ningún químico. Claro. Ah, la tabla, ya te entendí. Sí, la tabla. Ok. Porque estamos usando puro pino.
Si Ajá. tú en esta región le dices a alguien de usar pino, lo primero que te va a decir es que estás loco, la termita, que no sé qué. Pues no, ya a mí ya me hubiera caído la casa encima desde hace mucho. Lo que pasa es que la madera, por ejemplo, sí se protege, pues la protejamos con los selladores que debe de llevar. Y pues hace que desde que la pusimos, salvo que cuando la pones se asienta un poquito el color, pero ya queda así. Ok. Aquí lo que se trata es hacer estos ejercicios como que no es necesario, no todo está en el mercado. Pues te digo, cuando hicimos eso no existía eso en el mercado. Ajá. Nosotros no digamos que nos lo inventamos, lo trabajamos. Sí, sí, Adiestrar sí. la mano de obra, adiestrar el material, encontrarle las proporciones, a encontrarle que se tiene que sellar, por qué se tiene que sellar, cómo se debe aplicar, etcétera. Entonces, al igual que otras cosas, yo digo a la gente, hay muchas cosas que tú te puedes, esto es el ladrillo, y este ladrillo no lo trajimos ni de España ni de ningún otro, es el ladrillo de las ladrilleras aquí normales. Porque una de las cosas que me preguntan mis amigos es, hey, ¿quién te suministra el ladrillo? El que tenga disponible, pues. Sí. ¿Sí me explico? Ajá. Y solamente aquí sí está pintado por una cuestión ahí de la mujer. Pero si no, yo lo hubiera dejado igual que ese aparente. Y es lo que, por ejemplo, digo a la gente, bueno, gastas en unas cosas o por ejemplo, gastas en otras, pues. Ajá. ¿Sí me explico? Es como la automatización de abajo. Sí, sí, sí. Es la inversión que uno quiere hacerle, pues. Y la ¿sabes? comodidad, sí. Ajá. Entonces, pues invertimos mejor en esa persiana motorizada, que es bastante cómodo estar ahí, sube y baja. Entonces, si le vas encontrando el... Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces aquí la recámara me dirá que como un Esto mide casi 5, ¿verdad? 5 por 4. 5x4 está 5 perfecto. por 4. Baño. Este es por acá, pásale. Aquí tenemos el vestidor. Las puertas de vidrio templado Ese es otro- satinado me dan un toque interesante. Casi no uso ya las de puertas de madera. Y tenemos carpintería. Oye, qué bien se ve el patio, ¿eh? Ese es un voladito que sale hacia atrás, pero nadie ve. O sea, es un jardín que nadie ve, solamente nosotros. Que también le das el piso de madera. Sí, todo mi hijo es madera. Todo es madera. Y si te das cuenta, igual aquí, mira, no prendemos ninguna luz y estamos trabajando con la iluminación natural. Claro, Y sin embargo, no nos está afectando ese sol. claro, claro. No, aquí está la luz súper suave. Y no hay otro acabado, solo es el mismo acabado para toda la casa. Buenísimo. Y el vestidor también muy bien trabajado, ¿eh? Sí, Me gusta esta pues. parte abierta y luego con lo cerrado. Y que tampoco no soy de tanta ropa, entonces se prestaba muy bien. Excelente. Aquí tu mueble de un lavamanos, no necesitamos más. Sí, no. Perfecto. Se soluciona muy bien nomás con esas dos puertas de vidrio. Con esas dos. Y por este lado tenemos la ala de los cuartos de recámara. Es una casa muy funcional. Aquí no tenemos lo que muchos acostumbran querer tener y nunca hacen, que es la sala, ¿qué? De televisión. TV. Y cosas. Que también hay bodega. Exactamente. Aquí es. Y es lo mismo. La intención es que todos aquí en esta casa tienen que ver así un jardín. Tienen que ver y notar un jardín. Ese es el muro pantalla que te decía de la entrada. Qué belleza. Obviamente esas plantas nadie las ve, solo los que están aquí. No, aquí está aquí, perdón. Freno. Esas plantas nadie las ve. No, nada más ahí mis hijos que son los que duermen aquí. Y las losas igual. Que también queda muy fresco, ¿verdad? No, sí, claro. Y que aquí sí les das un poquito de ventilación. Ah, sí. ¿Cuánto mide el patio? Ese mide 1 metro. 1 metro. Es 1 metro de volado. Tiene 1.20 hasta donde está la viga, la exterior. Ya. Pero el interior es 1 metro. Pero básicamente no es un balcón a salir. Es un balcón que abrimos o se abre y permite tener esta ventilación. Y la otra es que es la visual, pues básicamente más es la visual. Exactamente. Y que no tengamos que tener prendida el foco. Ujú. Quizá ahorita porque estás grabando, pero Sí, 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 pero para estar a gusto nomás leyendo, viendo la tele con una lamparita o sin nada. sí es. ¿Qué dimensión tienen las recámaras? 380 por 3. 380 por 3. Está perfecto. Con eso no ocupamos más. Creo yo. Sí, estoy de acuerdo, miren. Sí, sin la lámpara. Desde la recámara mi hijo más pequeño. Por eso notarán ahí los peluches y todo eso. Que le dejaste muy bien el mueble, ¿eh? ¿Cuánto le diste de profundidad? Tiene 25. Perfecto. Una muy bonita cabecera.
Y el patio, pues es que si no tuvieras esa pantalla estarías viendo No, pues. el camión, el polvo. Sí. Ah, esa es otra. Aquí el ruido casi no se... Sí se escucha, pero no a la intensidad que tenemos allá. No, pues. pa- Esos son muy tranquilos y yo obviamente yo menos me entero de lo que sucede. Ah, está buenísimo. Es que para eso es, ¿verdad? Para mitigar el ruido y el sol. Y Sí, ¿eh? fíjense nomás así. Ahí lo pueden ver de otra forma. Perfecto. Y el agua en el patio siempre cae, ¿verdad? Porque están separadas Sí, las duelas. las duelas no están juntitas, entonces ahí llueve y permea. Y aquí tienes una buena altura también, ¿verdad? Ahí tenemos la misma, son 3 metros, 3.20. Sí, tienes una altura y media acá. Ajá. Está genial. Yo quiero ese Mario. ¿Y aquí qué hay? Baño y regadera. Ah, o sea, es para los dos Sí, separados. estos son, sí, sí, claro. Yo no estoy de acuerdo en los, perdón, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en los baños que dicen que son de 2 personas y tienen una sola puerta, pues yo no entendería cómo. Si alguien entra, ya no puede entrar. Oye, ahí le pusiste una celosía. Sí, por la cuestión ahí del... Pues mira, ese se supone que era porque queríamos ventilarlo, pero cuando nos venimos que había un tierrero, pues en realidad siempre están Ya no cerrados. lo abren No, nunca. ya no, era un tierrero. Es que es el tierra, es el La polvo, tierra, pues, el sí, problema. sí, sí, sí. A veces hacemos unos ventanales que se abren completamente Sí, no, pero... y nunca los abren. ahí. Y luego últimamente los he visto en las playas. Y peor porque se llenan de arena. Ajá, pues sí, o sea, tienen su desventaja. O sea, sí son algunas cosas visuales, otras cosas Ujú. funcionales, pero ya que estás habitándolo, te das cuenta realmente es que cómo debe de estar, si cerrado o abierto. El mantenimiento de todo eso. Y aquí el cuarto lavado. Este pues, es un, este es un área, este es un patio de tendido que es muy chiquito, pero igual no ocupamos más. Y aquí sí, a veces esta es la que se abre y que pone el mosquitero y medio para que se salga nomás el vapor. Y acá tenemos lo que es la lavadora secadora y párele de contar. No hay finuras, no soy de esos. Para mí las cosas, Lo que son, pero muy bien diseñado no todo. es ¿eh? todo eso nada más. Hasta el mueble bajo del lavadero quedó Sí, los trapos, ahí están los líquidos, el secador y lavadora y tan tan, se acabó. Está buenísimo. Excelente. Fíjate que cada vez veo más lavamanos fuera de las habitaciones. Mira, este lavamanos, había muchos los que me decían que, bueno, hay muchas opiniones, pues, pero yo siempre digo que para mí el habitar esta casa siempre es más allá afuera que aquí adentro. Pues. Ujú. O sea, el poder, o por ejemplo, el poder es allá abajo. O sea, pues para venir y que te laves las manos, los dientes, pues no vas a vivir aquí, pues solamente es como un área de transición y hay que hacerla, pues sí, lo más cómoda funcionalmente en medidas, pero tampoco yo, si te vas a dar cuenta en otras que te voy a presentar, tampoco soy como que de hacer ultra acabados, ultra... No, 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 a mí dame el afuera apoyando al adentro. Ok, Y entonces sí, hablamos de otra cosa. buenísimo. Muy bien, pues vamos a despedirnos allá abajo en la oficina, jóvenes. Últimamente me estoy dando cuenta que también yo ya no quiero hacer ventanales corredizos y quiero hacer puertas. Puertas y fijos, Los he encontrado más prácticas. ¿verdad? Sí. Pues es que al final nomás la gente tiene 8 puertas corredizas y sale por una. Sí, Siempre usan una. Sí, sí, sí. Las otras 7 están para una fiesta cada 3, 4 años. Aparte, en sí el sistema, entre más le ponga, hay más probabilidad de fallas, pues. Ujú. Que una sola puerta te falla una, pero si haces una corrediza de 5, pues hay una que te puede fallar y pues no está difícil. Esa es la cosa. Muy bien, jóvenes. Bueno, antes de seguir, por favor, arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales para que los pueda contactar todo Sinaloa? Estamos en Instagram como Radic Studio y Facebook como Radix Studio. Con Sí. E. Radic Studio con E completa. Síganos, por favor. Y ahora, jóvenes, para todos los que se quedaron al final del video, la oficina. Casa taller. Esto casi es la casa de Luis Barragán, ¿eh? O de Alvar Alto, porque es experimental también. Muy bien. Bueno, mira, aquí la oficina siempre estuvo delimitada desde un inicio por estos muros que están aquí, que es esa cota, que es la que tiene adentro interior 6 metros, que es ahí básicamente donde está lo que es nuestra oficina. Aquí tenemos las áreas de los dibujantes, la área de impresión, es la salida, lo que es el baño. Y quiero que notes ahí, por ejemplo, en el baño nosotros no tenemos ventanas ni nada, todo funciona porque las losas las cubiertas no se tocan y pues obviamente ahí me ahorro algo para poder que se ventile. Bueno, en realidad la entrada al estudio es por esta puerta. Aquí le hicimos hacer un ejercicio
sobre los bocetos de las escalas humanas. Aquí tenemos a Sana, Norman Foster y Walter Gropius y está en escala. La silueta, ahí nada más le agregamos esa silueta de mujer y tenemos esta que es de Sana, Norman Foster y Walter Gropius. Y esta es nuestra entrada. La entrada normal, digamos, ¿no? Que básicamente yo casi nunca la uso, más bien nunca la uso. Yo uso la mía que está por allá por la parte de atrás, que si quieres pues ya entramos. Ok. Hay otra controversia de que por qué no uso firmes en estas partes de aquí. Yo siempre digo que a veces como arquitectos o en un proyecto nos olvidamos de los sentidos, no trabajamos todos los sentidos, creo que somos nada más del visual, pero nos olvidamos del acústico, y el acústico desde que vamos a Por ejemplo, a mí ese colchón de piedra me permite saber que ya no estoy en mi casa, es decir, ya voy a la oficina. ¿Me explico? Me aísla de lo que es mi casa y ya me transporta a lo que es mi área de trabajo, que es aquí. Aunque más bien no es ni de trabajo, ¿verdad? Porque pues aquí estamos encantados. Y el sistema constructivo pues es bastante fácil. Es un tipo almacén. Nada más está enmarcado por lo que es el cristal. Y el cristal no tiene una cuestión estética, sino es más visual. Es el único elemento que me trabaja y me permite estar afuera desde adentro. Es el que me da esa relación, pues. Y ahorita te vas a dar cuenta. ¿Y cómo anclas cada uno de los PTRs? Están soldados con unas placas ahí abajo que están ahogadas. Y son unos PTRs de 2x2 calibre 11. Y allá tenemos unos PTRs 2x4 igual calibre 11. Y el Polin que es de 2x6. Excelente. Se les hace unos dados, ¿no? Allá abajo. Sí, unos dados. Cada uno tiene su dado, una trave de liga. Aquí básicamente solamente lo que tenemos es muro. Está bien fresco aquí. Sí, pues ya aprendimos también al aire. Es que aprendiste. Sí, ¿qué pasó? Básicamente es muro. Hay muy poca construcción, pues. Un muro. Es un muro de concreto que nos divide el área de trabajo. Esta es la mesa de junta, ahí se presentan los proyectos. Pues aquí básicamente es donde estoy yo y al otro lado es donde están las personas cuando los dibujantes están ahí a aquel lado. Y otra cosa que te pasa, pues ya lo estás notando, es que igual aquí menos prendemos la luz. Claro. Aquí sí, desde que estamos dentro. Pero sin embargo, cuando hay que prender la luz, no es cualquier luz. Las voy a prender nomás para... No se van a notar mucho, pero es algo que a mí me gusta. Yo controlo aquí un sistema de mi jardín. No de todo, porque acostumbro levantarme temprano a trabajar cuando todavía está oscuro. Y entonces me gusta tener nada más como que esa escenografía de trabajo. Qué bonito. Súper bonito. Muy agradable, jóvenes. Es muy agradable. No, pues qué gran espacio, ¿eh? Felicidades. Y aquí sin vidrio ni nada, ¿verdad? Respira todo. No, respira. El chiste era que este aire trabaje y pase la temperatura hacia aquel lado. Para eso nomás abrimos un poco esta puerta y la misma abertura del aire viene y choca y se vuelve para allá. Y aquí es donde tenemos 2 mesas de trabajo, nada más. Yo no soy una oficina que tenga... Para empezar, no me gusta. Alguna vez lo tuve al principio y era mucho estrés. Sí, ¿no? No, me gustan, mis proyectos son más artesanales, más... Hasta que no tenemos uno, le abocamos al otro y cosas de esas. Eso es muy bueno. Así que pónganse en la fila de espera, jóvenes, porque lo vale. Pues arquitecto, qué bonito espacio. ¿Y el piso es de cemento pulido? Este es un cemento pulido que cuando yo lo hice, yo quería traer a una persona que hace los pisos industriales. Ok. Lo citamos 2 veces nos canceló y yo ya tenía que hacerlo, entonces pues lo hicimos nosotros, no es un industrial, no llegué a eso, es un cemento pulido común, ¿sí? Lo único que tiene arriba es el acabado de... ¿Pues y marcas o qué? Sí. Bueno, es el barniz marino de la Verel, ese es el que con ese sellamos básicamente una vez al año casi. Etiqueten a Verel, por favor. para que se mantenga así de brilloso. Barniz marino de Verel. Barniz marino. Interesante. ¿Y no le agregaste juntas de dilatación? Nada. ¿Eso? Porque yo quería saber cómo iba a comportarse la grieta, pues incluso el craqueleo, pues yo dije, pues si no lo voy a hacer industrial, pues vamos haciéndolo a ver cómo se desfigura el solo y pues ahí va. Pero más que nada ya apareció ese y hasta ahí no apareció ningún otro. Excelente. Y ahí igual, aquí tenemos una parte de 25 centímetros que es donde tenemos ese jardín, que son naturales, aquí no hay nada artificial. Y esas plantas, ahorita no te conté en la casa, pero igual se riegan con el agua del condensador. Ese agua lo usamos para regar los jardines, al igual allá en la casa. Ahí está la salida, ahí gotea. Qué crack.
Qué crack. Claro, con los condensadores de los aires acondicionados. Sí, un agua, buenísima agua para regar plantas. Ujú. Algunos minerales trae ahí. No, pues Y- muy buena biblioteca también. Sí, pues es otra cosa de mis debilidades. Pues aquí tenemos la torre de café, y se abre la puerta y tenemos nuestro sistema ahí para las... Bastante importante, con los sistemas ahí europeos, no voy a decir marca. Y tenemos otra que es muy importante también. Te gustan los buenos herrajes, ¿eh? Ya te vi. Exactamente. Bloom. Etiquetemos a Bloom, por favor, jóvenes. Sí, Ahí sí. les va el regalito, hermanos, de Bloom. Gran Sí, marca son de los herrajes. HF de la Bloom. HF. HL, perdón. HL. HL de Bloom. Y para bajarlo nomás. Nomás, jálalo hacia abajo y aviéntalo y solita se va. Qué Y belleza. también hay sistema automatizado, nomás que para eso todavía no nos alcanza. Pero muy pronto, dice mi papá. Ahí vamos. Ah, pues arquitecto, joya. No, Joya gracias. total. Estrella Michelin en WhatsApp. Gracias. Otra vez, por favor, redes sociales para que lo podamos Radic compartir. Studio, Radic Studio, ahí pueden ver un poquito más de los trabajos que hacemos, ahí donde subimos procesos constructivos. Me gusta mucho mostrar a mí cómo se hacen las cosas, no tanto cómo quedan, sino cuál es la metodología, el proceso que se lleva. ¿Y hasta dónde pueden construir? Nosotros, Ajá. nosotros hemos construido en todo el estado, Todo el estado. Sí. Buenísimo. así es, y proyectos pues igual, fuera del estado hemos tenido algunos. Todo el que mundo. no se han ejecutado, pero han sido proyectos. Buenísimo. Arquitecto, muchísimas gracias. A ti por darte el tiempo de venir. No, pues estamos encantados. Si es arquitectura como esta, yo voy al otro lado del mundo. Jóvenes, yo soy Abraham Coxa Paredes. Adelante.